SER Podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Almudena Morelos? Buenos días. No, es que tengo Almudena, el caso de Almudena, porque es que estaba pensando ahora. ¿Existe una Almudena Morelos? ¿Sí? Ah, sí. Lo he mirado. Pues seguro. Además creo que es medio prima. Bueno, hombre, a ver, tiene que ser. todos los Morelos. Sí. Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ay, hola, buenos días. Buenos días, Andrea Morelos. Buenos días. Hay pocos Morelos, ¿no? Muy pocos. ¿Hay más pocos que pocas? O... Hay pocos y pocas. Pocos hay y poquísimos. pocas. Y entonces, bueno, sea la que sea, si hay una Almudena Morelos, pues ya está. Es prima por un lado o por otro. Aquí mentada desde ayer hasta la saciedad, no, porque estaba pensando, después de que Almudena, a lo mejor le hemos salvado la vida económica, después de descubrir dónde puede ir, no vamos a hacer spoiler ahora, para aquellos que todavía se remitan al podcast para escuchar la solución del caso con el que estuvimos jugando hasta ayer. Digo que todavía entonces está a tiempo de poder rescatar el tesoro, de poder rescatar la herencia donde se la dejó guardada, el sentido de la expresión, su tío, el millonario de América. Y ahora estamos hablando de otro caso de un millonario. De Almudena pasamos a Philip. ¿Os acordáis del caso este que nos ha confiado Miguel de Zaragoza? Bueno, una historia que nos ha confiado, sobre la que los guionistas han hecho este enigma. Miguel, no puedes jugar. No, si no... no insistas. Aunque esté retocada, es tu historia, Miguel, es tu historia. Philip, que recibe un mensaje en el que le invitan a que, siguiendo unas instrucciones muy sencillas, se podría hacer millonario, multimillonario en un día. Y que a cambio va a tener que pagar el 25% de esa cantidad, que el 25% ya es una pasta, ¿eh? Él que ya había sido en alguna otra ocasión víctima, o que habían intentado estafarle. Nombre yo dentro de un orden. Exactamente. Él cree que eso también es una estafa, va a denunciarlo a la policía, y cuando tira del hilo la policía se da cuenta de que no tendría que haberlo hecho. Se arrepiente. No era una estafa. Así que, ¿qué preguntamos? Ayer poquita cosa, ¿no? Ayer lo único que preguntamos es si había un príncipe nigeriano de por medio y poco más. Yo tengo una. Sí, yo también. ¿El 25% de la cantidad que tiene que pagar Felipe es antes o después de cobrar? Claro, como él... Bueno, lo es primero, antes de cobrar, pues si no me puedes decir sí o no. Sí, claro, pero lo primero que recibe, mira, para que no quede ninguna duda, lo primero que recibe es el mensaje solo tan escueto como lo que sabemos, y él piensa, este 25% seguro que les voy a tener que adelantar algo, porque la mayoría de estafas se basan en eso, ¿no? De te voy a comprar un piso, pero es que claro, tengo dinero en yenes y me lo tienes que dar, no sé qué tal, y un adelanto, y el adelanto te dan es una garrafa de aceite. Sí. Oye, ahora estoy recordando cómo a un familiar le estafaron 30 euros, 5.000 pesetas de aquel momento, con una historia que se montaron para, supuestamente le iban a comprar un coche. Buf. Y no serías tú, ¿no? No. Estaba a punto de decir, yo no era ni el que le iba a comprar el coche ni el que... después, ya recordado por este familiar, cree que hasta el acento que imitaba era falso, que no era gallego de verdad, pero era alguien que decía que era... Joder. No, claro, espera un momento, porque... esto le hubiera reventado a la madre de Adri. Formaba para... No, es que no voy a imitar porque no conviví con ese hombre, pero dice... Bueno, el familiar conocido, que cree que era porque era parte del argumento. Había quedado con él para comprarle el coche. Entonces queda una vez, no puede ir, tal. Es decir, mantenía como cierta tensión, estaba muy interesado en comprarle el coche. Queda en el comercio donde trabajaba este familiar para ir definitivamente a firmar los papeles de la compraventa, y de paso probaban el coche. Cuando suben por una calle determinada de Barcelona, Fabra y Puig dice, oye, ¿podrías acercarme en ese acento gallego? Porque mi mujer, que es más gallega que yo si cabe, esto lo quiere celebrar siempre con un pulpo, no sé qué. ¿Podrías pararme en el mercado, no sé si era de Virrey Amat o del Maragall o por ahí? Bueno, quien conozca Barcelona, en uno de los que pueda pillar por ahí, Fabra y Puig arriba. Entonces, se para en doble fila el familiar mi tío, un tío. Digamos un tío porque si no cada vez tengo que decir un familiar, sea o no, un tío mío. Se para con el coche en doble fila,
sale el hombre este, vuelve enseguida muy apurado y dice: lo llevo todo claro, como llevo el dinero y llevo tal para firmar, me puedes dejar 5. Ahora después, cuando lleguemos al notario, pues arreglamos los papeles. Le deja las 5.000 pesetas, desapareció. Buah, O sea, buena todo el historia, montaje este para... Y se compró el pulpo al final. Seguro. O sea, viaje gratis hasta el mercado. Claro. Seguramente no era, ni celebraba, ni tenía mujer. Desde luego no tenía intención de comprarle el coche. Ni Desapareció. era gallego, ni desapareció. nada. Por eso piensa mi tío que es que ni era gallego ni No, nada, no. sino que se montó. Vamos, le pasa eso a mi madre, las 5.000 pesetas son lo de menos. Ahora, como imite el acento gallego... pero lo pilla. Imagina también mi tío que cuando le llamaba, hablaba con él, que ya hizo, al poner el acento gallego Ya, y no ya. pillarle, y mi tío no es gallego, Ya entonces le a lo mejor sonaba, no le puede ya. detectar tanto. Bueno, un montaje para... Voy a tu respuesta, entonces, a tu pregunta. Adriana, claro, como ve el mensaje tan escueto, él piensa, Sí. aquí cuando me ponga en contacto con ellos, entonces me van a pedir un adelanto, etcétera. Él no lo sabe. Pero como ahora Vale. la policía descubre que en realidad no era ninguna estafa, pues carece de importancia. Vale. No le iban Vale, a pedir vale. no le iban a pedir ningún dinero. No es importante saber si se lo iban a pedir antes o después, Vale. porque no había estafa ahí. No había estafa. ¿Y tú también tenías una, Edgar? ¿Dices? Sí, creo que se me ha olvidado, pero sí. ¿Que era gallego? No falla. ¿Era gallego o qué? Es que, claro, si no es una estafa, ¿se puede quedar el dinero? Se puede quedar el dinero él. Sí. Philip, sí. Vale. Sí. Ahora, para conseguirlo... tengo otra, Ah, que, vale, que- vale, que vale. la que se me quedó Sí. guardada de ayer. Sí. ¿Esto sucede en la época actual? Sí. Sí. No, es que estaba pensando, seguro que sucede en la época actual, tal y como nos lo ha contado la historia que nos ha Miguel. remitido Sí, Miguel, Llega un etcétera. mensaje, claro. Pero, ya, claro, sí, no, pero estaba pensando si tendría cierta verosimilitud. Lo hemos llevado a que si había sido, a lo mejor, candidato a haber sido estafado con alguna cosa, y por eso está un poco en prevengan y va a la policía. Podría estar pensando, pero sí, venga, lo ponemos Sí, aquí. vale. En época actual, seguro. ¿Alguna duda más? Y el dinero lo conseguiría de forma legal. El se dinero, sí, supone. exactamente. El dinero lo conseguiría de forma legal. Otra cosa es cómo va a conseguir quien dice que le puede hacer multimillonario, cómo va a conseguir ese dinero. Porque ese 25% que le va a dar, ya no sé yo cómo lo va a declarar ante Hacienda. Eso ya no- pero él, como claro, él lo que temía es que le estafaran y resulta que lo iba a conseguir de forma absolutamente legal, totalmente legal. Ahí está Ahí está el kit. Ahí Es está el- un negocio... Es importante saber de qué negocio estamos hablando. Es importante saber de qué negocio, cómo va a haber negocio. Hay que averiguar cómo iba a conseguir Vale. el dinero. Tú me dices, ¿a través de montar un negocio piramidal? No. Vale. ¿Y es un negocio de representación de artistas o futbolistas? No, tampoco. Bueno, 900, 100, 800, os leemos también ahí en el hilo de comentarios en YouTube y a través de lo que pongáis en Twitter, que cada vez está más muerto Twitter, quiero decir, vamos a constatarlo hasta el Ole. día... Sí, tú... Que no te das cuenta y se te pone la pestaña esa de para ti y nada más que te sale gente mala. Ya, bueno, para ti y en los seguidores, los buenos, ya no escribe nadie, porque yo creo No. que todo el mundo está escarmentado, porque entras y ves el para ti que dice Edgarita, y ve uno, pues vaya leche le ha dado Sara Santolaya no sé quién, y otro que dice, no, pues no sé quién la ha dejado a cuadros, y es una guerra. Más bien salen del segundo. Sí, no, bueno, depende de cómo lo tenga. A mí me salen, veo de unos y de otros y me salen de todos. Sí que es cierto que hay más bots de una Sí, parte que de otra, sí, sí, claro, sí, porque sí, están sí. más activos, pero bueno, están... Y qué manera de bajar seguidores todo el mundo, ¿eh? Sí, claro, están ahí las dos facciones atacando y están dejando eso como un solar. Bueno, Sí, pues... pero no se han ido al Blue Sky, ¿eh? No, que va. No, o sea, ¿alguien conoce a alguien que se haya ido a Blue Sky y allí tenga la misma actividad o el 10% de actividad Nada. que tenía en Twitter? Nada, esto es como cuando acabó Crónicas Marcianas, que la gente se fue a dormir en vez de ver otro programa. Pues exactamente. Aunque hicieron algún intento de repescar, Sí, hicieron no. algún Blue Sky también por ahí, pero no. Sí, pero no. Pero No, no lo funcionó, mismo. no funcionó. Bueno, oye, 900, 100, 800, mientras podríamos poner una de las canciones
cancioncillas estas, que está animando la lista. Hay que, a ver, condición, dijo Adriana, vale, llegamos a 7.000, incluso 7.177, que fue la apuesta, la pica en Flandes que puso ayer Luismi Pérez, pero hay que decirlo en la segunda hora. Ayer un poquito lo comentábamos en la segunda hora. Pero lo hicimos mal, ¿eh? Bueno. Lo hicimos fatal. Luismi ahí dejó un enigma ahí como muy raro. Ya, no, pero concretamos. Pero... Oye, lista, se amanece. Han subido 30 de golpe. De ayer a hoy 6.105. Ya tenemos, lo que tendremos que ir configurando es la cesta de los productos de esta. ¿Tú qué habías dicho? Una meiga. La meiga, esto es que no entendía mi letra. La bolsa de magdalenas de Miguel de Zaragoza. ¿Cómo va lo de la camiseta, Edgarita? Pues hay que enviarla ya, ¿no? Bueno, hay una sí, la del bote, del bote sí, de premio de anterior, de cuando llegamos a 6.000. Por eso digo, ¿cómo va el diseño? ¿Lo tenemos ya o no? Ya casi lo tenemos. Ya casi. Está ahí en el horno, lo tenemos como las magdalenas. Porque voy a ser sincero. Venga, hay que enviarlo ya. Hay dos tipos de diseño. Sí. Es si se puede comercializar y si no. ¿Vale? Ya. Entonces, tenemos que hablar con Superdirección. Ya, hombre, pero a ver, sí. Tú vas a hacer una camiseta de la que haremos dos. Muy chula. Muy chula y que además yo creo que no va a haber ningún problema porque tampoco vas a sacar partido comercial de pero ahí. Que una bromilla, que vamos a hacer un camisetón. Por eso digo, dos ejemplares habrá solo exclusivos. Imagínate la pasta que puede dar eso en una subasta del futuro. Limitada. Claro, edición limitadísima. Y la bolsa de magdalenas, por cierto, del autor de esta historia, de Miguel de Magallón, de Zaragoza. Hay el libro del asesino del sello. A mí me gustan más los aceitados esos, ¿eh? Las magdalenas están buenísimas, pero lo de aceite, mantecado de aceite. Como tú están... Enmienda a Miguel, entonces, oye, quita la bolsa de magdalena. No, yo lo digo, pues también le hago un poco de publicidad. Claro, hombre, porque no solo tiene magdalenas. No, ¿dónde hay magdalenas? Muchos sitios. O sea, sí que es cierto, en Rubí, las que hemos disfrutado aquí, con motivo del programa 6.000, los oyentes incluso son pequeñitas, que acudieron a la Rubí, sí. ¿Cómo se pusieron las señoras que vienen aquí a la limpieza? A ver. A dos carrillos. Pero, ¿dónde hay mantecados aceitados que además fue pionero? Pues ahí. Y que lo mismo te hace un aceitado que te mete un lacón en el horno. Por ejemplo. Bueno, a ver, lo que quiera, Miguel, que esto es una aportación totalmente voluntaria. Un poquito de la cancioncilla que hoy va para la lista, que es esta. Ay, qué buena. Que no estaba. ¿No estaba? No. Si amanece. ¿O sí? Nos vamos. Sí, ¿no? Espera, sí que estaba. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no la ponemos, pero estaba Con ahí. Roberto Sánchez. Sí. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you? But do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear.
Sí estaba esta de Jason Mraz. Millonario al instante es el caso con el que estamos jugando. 6.105 seguidores. Yo creo que está, hombre, no a tiro de piedra, pero yo creo que se puede conseguir, ¿no? Que es sí, hombre, que son accesible. 1.000. Sí, estamos más o menos a 1.000 para llegar y tenemos tiempo de aquí al 12 de enero. Espero que la historia no dure tanto. 900, 100, 800. Ariel, desde Vigo. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos, equipo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, buenos días. Sí, como quieran. Que me han puesto por aquí que es tu cumpleaños hoy, Ariel. Sí. Felicidades. Pero muchas gracias. Happy Baby, como decía aquel de Gran Hermano. Happy Baby. Happy Baby también, sí. Happy Baby to you, sí. Sí. Bueno. Y tú ahí trabajando, qué humilde eres, trabajando como un día más. Un burro, sí. A pesar del patrimonio que ya has atesorado, Ariel, y ahí trabajando como uno más en la madrugada, dando ejemplo. De hecho, ¿oíste? Sí, lo he oído. Exactamente. Se ha colado una psicofonía por ahí. Sí. No, si con esposas así, ¿para qué quiere uno enemigo? Ya, o sea, bueno, No, a ver, justamente pensé que esta historia de mi millonario era un poco la historia de mi vida. A ver, entonces, a ver si fue de la misma manera que podría haber ganado Philip esa cantidad millonaria. ¿Qué preguntas, Ariel, o qué piensas? Venga. Bueno, la primera pregunta es, ¿se trata del cobro de algún premio de lotería o por el estilo? El cobro de algún premio de lotería, sí. ¡Hala! Sí, pero claro, a ver, si es un billete de lotería premiado, eso que se hace para blanquear el dinero, etcétera, quedarse quien en realidad tiene el boleto de lotería solo con el 25%, ahí es donde parece que está la cosa rara, ¿no? Yo lo primero buscaba el origen. Sí, muy bien. Tienes el número, que si no lo hubieras conseguido por esa pregunta, que es muy buena, sí, porque centra mucho. Bien. Ahora hay que encontrar la paradoja, cómo cobrando un premio de lotería se va a quedar aquel que te posibilita cobrar el premio de lotería solo con el 25%. Por eso esto responde a la pregunta, ¿sería legal que lo cobrara? Sí. Porque es un premio de lotería, lo puede cobrar legalmente, ahí ya está. Hay un ganador original de ese premio, obviamente hay un poseedor de ese boleto ganador. ¿Esa persona está inhibida para poder Eso es una pregunta larguísima, Ariel, porque tendría que decir dos síes y 3 noes a todo lo que has dicho. Bueno, de acuerdo, pero el titular de ese boleto está inhibido para cobrarlo. El titular de ese boleto es quien lo vaya a cobrar. Quiero decir, porque no es... Si yo tengo un décimo de lotería... Estamos hablando de premio. Yo te pongo el ejemplo de lotería, no tiene por qué ser lotería, ¿eh? Si yo tengo un décimo de lotería, no es nominativo. Claro. Entonces, si yo se lo doy a Adriana para que lo cobre ella, pues ella, a partir de ese momento, legalmente, ella será la titular del boleto ese que dices tú. Y por lo tanto está... Exactamente. Por lo tanto, como se lo iban a dar a él, pues él, evidentemente, iba a ser el titular del boleto. Y por lo tanto habilitado para cobrarlo legalmente, sin ningún tipo de problema. A lo que yo me refería es que al poseedor, al comprador original de ese boleto está inhibido para no poder cobrarlo él personalmente. Esa es la pregunta. Vale. Es decir, el comprador del boleto no podría cobrarlo. Sí. Correcto. Eso es lo que te preguntaba. Eso es otra cosa. Sí. Claro, bueno, a eso me refería. Vale. Y el comprador titular el no, porque no. Original, vale. Sí. Claro, no hay titular porque son nominales, son no lo sabemos, porque yo te he puesto el ejemplo de la lotería donde no son nominativos, por eso era para acotar un poco la pregunta. Ahora, si tú me dices, quien compró originalmente el boleto no puede cobrarlo, así te digo que eso es, exactamente, no puede cobrarlo. Correcto. ¿Por qué? Entonces, es un premio de lotería de azar y la persona que lo compró no puede cobrarlo. Y la tercera pregunta es, al que le hacen la propuesta, ¿tiene algún grado de parentesco con esa persona? No, ninguno. Vale. Ninguno. Bueno, hemos centrado muy bien el caso, Ariel. Muy bien. Feliz cumpleaños, que pases muchísimas gracias. Sí, en compañía de ustedes, como siempre, y
por supuesto, de aquí de Sherlock Holmes. Ahí está. Y el Faro de Vigo, que siempre nos acompaña. Exactamente. Ariel, un abrazo muy fuerte, que vaya bien el día. Cariño para todos. Hasta luego. Adiós, hasta ahora. Bueno, ¿se ha cambiado mucho la perspectiva que teníais ahora de la historia? Yo tengo una ya. Venga, Parda. El ganador de ese billete de lotería tiene un embargo. El ganador, es decir, el que estaba diciendo Ariel que había comprado el boleto de la lotería que sea. No tiene ningún embargo. No tiene ningún embargo. María de Linares, hola María. Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos, muy bien. Si amanece nos vamos. Roberto, qué alegría, que yo no soy nueva, que yo soy de las primeras. ¿De las primeras? Cuando estaba María José, Manolete... Bueno, yo qué sé, mira, yo te voy a preguntar. Manuel Acedo, a lo mejor. ¿Quién le dice a este señor que no es vamos, que no es una... ¿Una qué? Me estoy arrancando. Que no se están quedando con él. Que no se están quedando con él. No es una estafa, no es una estafa. No es una estafa, exactamente, no es una estafa. Exactamente. ¿Quién se lo dice? La policía, después cuando descubre el caso. Pero yo solo te puedo responder si no carece de importancia, María, que esto lo sabes bien porque como dices que eres ya de cuando Manolete. De cuando Manolete, que ya hace años de aquello. Claro. Y es que me diga como vosotros. Bueno, pues nada, entonces, María, pues... Un abrazo, María. Que ha estado muy bien saludarnos. Muchas gracias. Un beso, María. Bueno, oye, yo creo que hemos entrado bastante. ¿Alguna pregunta más antes de cerrar el caso para dejarlo ya para mañana o para el lunes? Ya veremos. El comprador del boleto, la personita original. La personita original. ¿Quién le ofrece cobrarlo él para Philip, que lleve? Eso es, quien le ofrece a Philip. ¿Está en la cárcel? No está en la cárcel. Vale. No está en la cárcel. Bueno. Vale, tengo otra. Venga, la última. Que igual no tiene por qué. El que le ofrece el boleto a Philip es el que tiene el boleto, o sea, el que compró el boleto. Sí. Quien compró el boleto, ahora yo creo que la paradoja... El comprador que compró el boleto. Sí. No puede cobrarlo. Esa es la paradoja de la historia. Sí. Y sin poder cobrarlo, ¿cómo es que le ofrece a Philip cobrarlo y él llevarse solo el 25%? Esa es la gran paradoja de la historia. Vale. Pero hasta ahí nos ha llevado ya un día y yo creo que mañana o el lunes, porque mañana tenemos pendiente hablar de series españolas y de cine, como hacemos cada viernes con Mikel Lejarza y todo eso. Bueno, de momento queda aparcada aquí la historia. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Feliz, muy bien, Hola, muy Félix. bien. Aquí con una historia a medias. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás siempre yo sé que para ti este momento de abrir el juzgado de guardia es particular porque tú eres un apasionado de la radio, porque hablas de lo tuyo, de tu profesión, de lo que también has demostrado aquí que eres un apasionado. Pero hoy ¿cómo estás? Pues hoy es un día especial. Un poquillo más nervioso que un poquillo normalmente. Más nervioso, bueno, del entusiasmo también que tienes por abordar el tema, por saludar a nuestra invitada, una invitada desde luego muy especial. Bueno, pues hablamos de ello enseguida, pero antes, déjame por ejemplo pasar por el laboratorio meteorológico de Rubí, donde Luismi, como siempre, a ver si las últimas horas parece que ya han sido mucho más tranquilas en cuanto a la climatología, y para hoy no sé si va a seguir con la misma tónica. Luismi, buenos días. Buenos días, sigue esta tranquilidad en gran parte del país y hoy solamente tendremos que hablar de algún momento de paraguas en la costa de Barcelona o también en la isla de Mallorca. En el norte de Canarias esas nubes que van a seguir siendo bastante abundantes y en el resto del país, aparte de alguna niebla matinal en los ríos del interior, una situación muy tranquila y sobre todo con esa disparidad de temperatura. Por tanto, como podéis comprobar, resfriados al canto. Mañana fresquita, tarde que acabará siendo bastante cálida en casi todo el país. Y ayer no lo hacíamos, pero toca hoy. Vamos a hablar un poquito de cómo puede ser el mes de octubre. A ver, ¿cómo es? A grandes rasgos
va a seguir siendo seco en muchas comunidades. Sí que es verdad que septiembre ha acabado siendo muy lluvioso en el Mediterráneo, no en todas sus comarcas, pero con esas lluvias torrenciales, aunque en gran parte del centro y el oeste del país septiembre ha sido seco. Pues esa senda de sequía también parece que continuará durante octubre, por lo menos la primera quincena, y con una temperatura bastante más suave de lo que es habitual, por tanto, de momento, sin grandes fríos. Y venga, os voy a soltar un refrán, a ver si creéis que es verdadero o está inventado. En octubre, sal de casa abrigada si no quieres volver constipada. Venga, luego hablamos. Luego hablamos. Mejor luego hablamos. Sí, sobre todo suena que Luis me no ha salido abrigado. A ver, y constipado es muy local. Ya, bueno, pero es que los refranes a lo mejor responden a la sabiduría popular autóctona de un lugar donde se utilice. A ti no te parece, ¿no? Edgar, no. La Parda ha dicho que tampoco. Tete, acércate un momento. Tú que vas a jugar al duelo de refranes ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo te suena a ti de en octubre sal de casa abrigada si no quieres volver constipada? ¿Fake o...? A mí me suena falso. Falso también, de toda falsedad. No. Bueno, después dirimimos con Luismi y tú has preparado también algunos, ¿no, Tete? De los que serán tengo aquí una buena ristra de refranes. Vale. En 2 minutos más. Cuatro y 32, 3 y 32 en Canarias. Ya hemos saludado a Félix Martín, fiscal con el que abrimos cada semana este juzgado de guardia. Félix nos decía que hoy afronta este espacio con algo más de emoción. Porque ¿tú cuándo conociste a Nevenka, Félix? Pues la conocí el año pasado. El año pasado, hace un año. Ya. Cuéntame cómo fue. Pues cómo fue, pues mira, la conocí en un momento os cuento. Sí. Voy al cine a ver la película Soy Nevenka, ¿vale? Y voy al cine a ver la película Soy Nevenka con mi amiga Vanessa Riva, además de las que magistrada que ha estado aquí con vosotros en algún programa. Y en ese momento estábamos organizando un curso para la Fiscalía General del Estado sobre el tratamiento de las víctimas, ya que pues desde hace unos años entendemos en la Fiscalía pues que las víctimas tienen que ser para nosotros pues uno de los centros fundamentales de preocupación. Entonces, cuando a mí me gustó mucho la película de Itziar Bollaín, Soy Nevenka, y cuando salgo, que me pongo siempre muy intenso cuando salgo del cine, le digo a mi amiga Vanessa, codirectora del curso, oye, pues qué mejor que poder traer a Nevenka Fernández al curso de Fiscalía. Y yo pensaba que mi amiga me iba a decir, pero qué cosas dices, ¿no? Menudo friki estás hecho. Y me dijo Vanessa, pues oye, ¿por qué no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo me acordé de vosotros, digo, mis amigos de la SER, algún correo electrónico me van a proporcionar y seguro, pues yo lo voy a intentar, el no ya lo tengo ganado. Entonces, gracias a mi querida Laura Martínez, que me proporcionó algún correo electrónico, pues yo escribo un correo electrónico consigo el correo electrónico del representante de Nevenka, ¿vale? A partir de ahí, ya termino con esta historia tan larga, a partir de ahí consigo el correo electrónico de Nevenka Fernández, Itziar Bollaín y Lisa Campo, la guionista de la película. Les escribo un correo súper friki donde les explico todo esto y yo pienso, no me va a contestar nadie. O en el caso de Nevenka, además, hubiera entendido que no me contestara pues por la experiencia que puedo tener con los fiscales. ¿Y sabéis qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que al día siguiente me contestaron las 3. Las 3. O sea, las 3. Pero no solo me contestaron con un sí, sino con un sí entusiasta de participar en el proyecto. Oye, ¿quieres saludar tú a Nevenka Fernández, a nuestra invitada? Pues para mí será un placer. Hola, buenos días, Nevenka. Buenas noches o buenos días. Buenas noches. Nevenka Fernández, Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenida. Hola, muchas gracias, Roberto, y encantada de oíros, chicos, qué animadísimos estáis. Estaba escuchando hace un par de minutos el programa cuando he entrado y digo, claro,
¿Ya es de día en Madrid o todavía no? No, pero nosotros nos lo imaginamos así. Nos imaginamos que amanece un poquito antes, sí, porque tú donde estás es una hora antes, claro, ¿no? Bueno, no. Sí. Todavía es aquí noche todavía, cerrada, claro. Aquí todavía es noche cerrada, sí, claro, pero bueno, no, el espíritu yo ya lo tengo en el amanecer. Muy bien. Bueno, a ver, Nevenka, yo creo que diciendo Nevenka, tu nombre resonó tanto en todo el país hace ya más de 2 décadas, cuando con apenas 24 años Nevenka Fernández denuncia al alcalde de Ponferrada. Bueno, voy a recordar 3 o 4 trazos porque yo creo que la historia la conoce todo el mundo. Por ejemplo, Adriana me decía, ¿cómo recuerdo haber seguido el día a día? Laura me contaba, ¿cómo recuerdo? Y Laura, imagino que en esa época sería más adolescente que otra cosa, leer el libro de Millás, porque sobre ti, después sobre ese caso, se han escrito desde tesis doctorales, se han hecho películas, se ha hecho una serie. Bueno, aquella denuncia, como sabemos, tuvo un precio altísimo para ti. Sería resumirlo mucho, decir que te generó, bueno, incomprensión, evidentemente, soledad, rechazo social. Recordemos, la España de hace 25 años prácticamente, que ahora ha cambiado mucho, afortunadamente, el paisaje. Pero claro, eso también marcó un antes y un después en la forma de entender la violencia de género y el acoso en España. No me extraña nada que Félix Martín tuviera tanto interés en ti, en tu figura, en tu persona, igual que lo hemos tenido muchos durante todo este tiempo. Claro, y ahora publicas El poder de la verdad. Este libro, ¿qué es? No es solo un testimonio personal, ¿no? ¿Qué es este libro, Nevenka? Bueno, sí, es verdad que este libro llega 25 años o casi 25 años después. Este libro, pues es el libro, es un libro que trata de poner juntos una experiencia terrible de acoso, las consecuencias de aquella experiencia. Y luego también el proceso, mi propio proceso de sanación o de superación, ¿no?, de aquel trauma que, como dices, no se limitó solo a lo que ocurrió, sino también a cómo la sociedad reaccionó ante eso, ¿no? Y eso yo he dicho ya en alguna entrevista que Nevenka no lo esperaba. Quizá, no sé, porque, bueno, primeramente no esperaba que mi denuncia se convirtiese en noticias a nivel nacional, porque aunque yo era, como sabéis, una concejal de un ayuntamiento, era una concejal de un ayuntamiento en un sitio pequeño, en una ciudad pequeña, y entonces todo ocurrió pues muy deprisa. Yo en ese momento estaba en una situación pues muy delicada, física y mentalmente. Y entonces, bueno, El poder de la verdad llega detrás de, como has dicho, un libro primero de Juanjo Millás en el 2004 y después el documental, que yo creo que es el punto de inflexión, ¿no?, para que yo comenzara a atreverme a hablar. Claro. Félix, muchas veces me has comentado que el caso de Nevenka te interesa, evidentemente, por la cuestión personal, por encima incluso de la que tiene que ver con tu profesión, ¿no?, con tu vocación, y sobre todo porque me has comentado que te impacta cómo habla o cómo escribe ahora, en este caso Nevenka, cómo empatiza con la soledad de las víctimas, y que eso puede ayudar en muchos sentidos, Félix. Sin ninguna duda. A mí la historia me impacta por muchas razones, incluso antes de ser yo fiscal, pero efectivamente, para mí lo que refleja, y te pregunto por ello, Nevenka, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tú has ido reflejando durante este tiempo, cuando te he escuchado en entrevistas o incluso en el libro, ¿no?, cuando lo he leído, ya no es solo la dureza del proceso, sino la soledad que sientes en tu entorno, en tu ciudad, y cómo se te da la espalda. ¿Cómo fue para ti convivir con esta soledad que podemos calificar de impuesta? Hola, Félix, que hola, no te había dicho nada y es que te estoy escuchando y me entra una alegría. Pues mira,
yo creo que esa soledad impuesta, como decimos, es lo más complicado para mí fue, yo creo, la incomprensión, ¿sabes? La incomprensión primero, la propia, porque fue una soledad que no fue una soledad, como digamos, amigable, ¿no? O uno podía irse o podía haberse sentido muy solo. Para mí lo más complicado fue la incomprensión, la propia y la de los demás. Así que una de las cosas que me planteé o que yo sentía dentro en ese sentido de supervivencia que yo siempre digo, o en esa soledad, era intentar comprenderme, intentar primero comprender qué era aquello que la doctora Moyá llamó acoso y que yo creo que hace 25 años, bueno, yo desde luego no tenía ni idea de qué me estaba ocurriendo y muchísima gente no había oído nunca esa palabra. Y luego ¿sabes? Entonces, en ese proceso de soledad, con la incomprensión mía propia, pues os digo sinceramente, no era muy consciente de aquello porque yo lo que necesitaba era sobrevivir. Y entonces todo mi esfuerzo estuvo dedicado a eso durante muchos meses, hasta casi que pusimos la denuncia, ¿no? Y en esos 6 o 7 meses que estuve en Madrid sola, bueno, pues me dediqué a sobrevivir y a intentar a comprenderme, ¿vale? Comprender qué había ocurrido, qué era el acoso. Cuando finalmente ya decidí que la única manera de sobrevivir era denunciando, y empezamos a valorar esa posibilidad. Yo es que pensé de verdad que la gente, o la mayoría de las personas que escucharan lo que había ocurrido lo iban a comprender. No fue así y eso fue otro shock. Bueno, pues me marché al extranjero, como sabéis, y esa fue una decisión en su momento pues difícil, pero que después pues ha resultado lo mejor que pudo ocurrir. Entonces yo no viví tan de cerca porque ahí empezó la otra Nevenka, que yo digo. Y entonces a veces pienso que he puesto esto también, creo, en el libro. Leía un escritor que se llamaba Ernst Junger, que habla de la figura del emboscado, ¿no? Y dice aquello de que cuando un hombre ha tenido un conflicto muy grave con la sociedad, pues se retira al bosque y allí él es su propio juez y su propio médico. Y yo, bueno, no estaba completamente sola porque, como sabéis, Lucas, mi amigo entonces de la carrera, y luego mi novio y ahora mi marido, ya estábamos juntos y Lucas ha sido un pilar fundamental en todo esto, ¿sabes? Creo que ya lo he dicho también muchas veces y es así, pero sí, bueno, pues sobre todo yo creo que esa soledad, el rechazo social que implicaba, ¿no? Y la incomprensión, porque es que era tan injusto, ¿no? A mí, Nevenka, hola, soy Adriana. A mí me ha llamado muchísimo la atención cuando dices lo de la otra Nevenka, porque yo durante muchos años he estado pensando ¿qué pensarías tú de qué hubiera sido de tu vida si todo esto no te hubiera sucedido? Quiero decir, tú tenías en aquel momento, no sé si tenías pensado continuarlo, una trayectoria política que se truncó, te tuviste que ir y apareció la otra Nevenka. ¿Lo has pensado esto? He pensado muchas veces, Adriana, y hola, muchas que hubiera sido de mi vida, pero fíjate, bueno, lo de la carrera política fue muy breve, ¿sabes? Yo no tenía ninguna idea de política, no había estado nunca afiliada a ningún partido, he contado en alguna ocasión que en mi familia hay de todo y que a mí me cogieron, sobre todo me convencieron con la idea de que era un grupo de amigos que querían trabajar por la ciudad, por mi ciudad, que era también Ponferrada, donde yo había nacido. Entonces, aquello me gustó, pero no tenía mucha idea política. Entonces, estuve 1 año y medio y no, yo ya durante ese periodo de tiempo, bueno, hubo cosas muy bonitas, ¿no? Esas en las que tú trabajas por tu ciudad, pero otras que ya vi que enseguida que no era lo que más me gustaba. O sea que yo, la parte de dejar la política, no me importaba tanto. Lo que sí me importó y mucho, claro, es por qué la tuve que dejar claro. Y cómo fui tratada y después, pues sí, he pensado muchas veces, pero de una forma positiva, quizá porque desde que me mudé de España, pues he trabajado mucho
el autocuidado, y a través de la meditación, por ejemplo, y he pensado muchas veces que no hubiera tenido las oportunidades que he tenido, ¿sabéis? Porque he tenido muchas, y un poco como decía aquella persona, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, este hombre que estuvo en los campos de concentración nazis, y decía que también de alguna forma todo lo que te ocurre malo, pues es una oportunidad de muchas cosas buenas, ¿no? Y yo veo así la vida, fijaos, hasta que me escribió un fiscal para invitarme a un curso. Sí. ¿Recuerdas aquel mensaje de Félix entonces? ¿Era tan friki como él dice o no tanto? Sí. Venga, que él era bueno, friki. Era como es Félix. Sí, era Félix. Félix es un tipo... Es un friki, sí, es un poco friki. Es un tipo muy especial, al que todo el mundo que lo conocemos, le tenemos un especial cariño. Félix, por cierto, tú en aquella época, remontándonos al caso Nevenka, hace 25 años prácticamente, a ver, no serías fiscal todavía, ¿no? No habrías aprobado las oposiciones, estoy haciendo cuentas, serías un chaval que estudiaba, no sé si tropecientas horas al día o más, si las tuviera al día, para intentar conseguir tu sueño de ser fiscal. ¿Cómo viviste el juicio? Te lo pregunto eso, el trato que Nevenka recibió principalmente del que era tu representación allí, quiero decir, era el fiscal del caso, que fue una de las figuras más polémicas. ¿Lo recuerdas eso claramente, Félix? Claramente, sí, lo recuerdo claramente. ¿Y cómo lo recuerdas? Pues mira, además es que la película de Itziar Bollaín provocó el efecto, que lo hablamos mucho Vanessa y yo, pues lo recuerdo como sentir rabia, enfadarme, seamos claros, ¿no? El fiscal del juicio que llegó a dirigirse a ti, Nevenka, en términos absolutamente inapropiados, sexistas, clasistas, con sarcasmos y comentarios fuera de lugar, tanto que fue apartado del caso, ¿no? Cada vez que un fiscal no está a la altura y no está con la víctima, guardándole el respeto que debiera, pues es que la justicia falla, así de claro. Y entonces sentí rabia. Y fíjate, conecto con una cosa que dice Nevenka, de otra manera, muchas veces cuando alguien no está a la altura y tú quieres ser eso, te sirve de antimodelo de lo que no tienes que ser. Y yo creo que ahí, sin yo ser nada en aquel momento, más que uno que estudiaba tropecientas horas, sí que tenía claro de jamás, si yo lo consigo, jamás puede pasar esto en sala si yo estoy en sala. Nevenka, ha aparecido un Félix en tu vida que imagino que te habrá hecho cambiar totalmente la idea que tenías tú de lo que era la figura del fiscal. Bueno, habrán aparecido otros también entre medias, porque aquel, el primero, pues pasó a la posteridad por lo que pasó, lamentablemente. Sí. ¿Cómo lo recuerdas tú en el juicio a aquel personaje? Bueno, yo he dicho en alguna ocasión el fiscal García Ancos, que todo el mundo conoce porque ha salido también en el documental, en la película, ¿no? Y trascendió muchísimo en su momento, como dices, le terminaron apartando del caso por, yo creo, su incontinencia verbal y su grado de anético. Yo he dicho que en el juicio de instrucción, sabéis que fue menos público, fue peor, fue peor, pero bueno, creo que fue también un necesario, ¿no? Con los años y viéndolo en perspectiva. Para mí fue muy duro enfrentarme en ese juicio con aquella persona que no tenía ninguna intención de escuchar. Él traía una idea que expuso en esa incontinencia muchas veces, ¿no? De quién era yo, incluso antes de que nos conociéramos, y eso ya yo me di cuenta en la instrucción, y además es algo que hablé con el abogado, porque yo no daba crédito, digo, este hombre de verdad puede hablar así, nadie dice nada, pero también con el paso de los años he entendido que era muy importante que España viese
o que tuve suerte, ¿no? Si queréis decirlo, porque... ¿Qué has llegado a pensar, Nevenka, incluso que era necesario que estuviera aquella figura que representaba lo que representaba? Quiero decir, representaba aquella España a la que la figura de acoso sexual, de acoso laboral, a lo que ahora mismo estamos trabajando. Estamos muy acostumbrados, que aquello era totalmente novedoso y que una chica joven, atractiva, que él vendía esa idea, que quería hacer su carrera en política, que se había aprovechado, que se había aprovechado. Que era una trepa, que no eras, recuerdo casi textualmente que dijo que no eras una cajera o algo así, una trabajadora de Hipercor que tuviera que aguantar que le tocaran el culo porque tú tenías formación y tal, como para haberle podido parar los pies al alcalde, ¿no? O algo así. Roberto, dijo, y como decían muchos contertulios en los medios de comunicación, sabes, era una cultura muy arraigada y de la que todos veíamos, pero es difícil de explicar con palabras si no ves, ¿no? Claro. Entonces él tuvo un papel muy, yo creo, importante porque eso movilizó a algunas asociaciones, sobre todo feministas, en aquel momento en España. Yo esto lo recuerdo porque lo vi en el documental, no porque yo me acuerde. Ah, sí. Porque yo no me acuerdo, ¿no? O sea, del fiscal García Arcón me acuerdo. Claro, sí, pero el movimiento social que se creó, eso que fue como el principio de lo que ahora ya damos por sabido y aprendido, y desde luego hay una idea colectiva muy diferente, muy distante, casi en las antípodas, evidentemente, de la que tenía el fiscal, de todo eso que se estaba cociendo, a pesar de, yo que sé, la proximidad con Millás, de lo que te contara, etcétera. No tenías ni idea, tú estabas al margen de todo eso. No, claro, yo volví a España de Inglaterra, donde ya era la nueva Nefi, ya estaba trabajando, no me acuerdo si todavía en el Fish and Chips o ya en la empresa donde trabajaba. Y yo vine a declarar y me volví. Todavía mi salud mental estaba mucho más fuerte porque llevaba un año fuera y ya trabajaba, como digo, y para mí España hacía un año que había ocurrido y aquella Nevenka se había quedado ahí. Pero no estaba al corriente y entonces no había. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, ves, es que tengo esta ahora manera de tratar de ver siempre el lado positivo de las cosas y creo que, bueno, fue una experiencia tremenda, pero también venía de donde venía y os aseguro que el juicio, donde además también hubo gente que sí que se sentó a escuchar a Nevenka, ¿no? Como nombró el juez César Balmori, o más tarde los magistrados que dieron que condenaron al acosador, también, pues Nevenka entonces yo creo que esa parte del juicio no fue dura, pero que venía de un lugar mucho peor. O sea, a mí el juicio o hablar me salvó la vida. Yo siempre digo esto, ¿no? Y entonces, sí, no tengo un mal recuerdo, tengo un recuerdo de un momento importante. Y ese momento tan importante y todo eso que te sucedió, ¿es algo que tú transmites a los tuyos? Bueno, tu marido, tu pareja, has contado que ha estado siempre a tu lado, pero tus dos hijos, que ya creo que van teniendo edad, ¿saben qué le ocurrió a su madre y por qué se han criado en Irlanda, por ejemplo? ¿Conocen a esa otra Nevenka? Porque de la que tú hablas en tercera persona, Nevenka, ¿o no? Sí, claro, sí. Bueno, ellos ahora tienen 12, ¿sabes? Van a cumplir 13. Entonces ahora empiezan a tener la capacidad de comprender. Claro. Hace unos años cuando, bueno, ellos son, aquí las familias guiris, una cosa que tenemos es que lo hacemos todos juntos, porque como no están los abuelos, los tíos, pues entonces tenemos una relación muy junta, ¿no? Cuando vino la gente del documental, ellos salen un poquito, ¿no?, de espaldas al final del documental, saltando en el sofá, en fin, se han sido parte de todo esto, pero es solo desde hace poco yo creo que empiezan a entender y se preguntan cosas, ¿no? Cuando salió el documental, Nio me preguntaba aquello que le dije a Juanjo, pero mamá, somos famosos, entonces somos ricos. Y yo le tenía que explicar, no, hijo, no somos ni famosos ni ricos. Pero muy importantes, porque Félix, ¿hasta qué punto el caso de Nevenka, la figura de Nevenka, ha cambiado las cosas aquí en nuestro país? En la cultura, en la popular, en la judicial, en todos los sentidos. ¿Qué crees tú, Félix? Pues fijaros, os voy a contar una anécdota que me va a permitir Nevenka, que es muy bonita. ¿Vale? Cuando vino a Fiscalía General,
Fijaros lo que implica el valor simbólico, ¿eh? Nevenka estando en la Fiscalía General del Estado. Yeah. Chicos, pues os cuento. Proyectamos la película. Nevenka, Itziar Bollaín y Isa Campo están fuera. De repente la película termina. Yo que la había visto en el cine, no es lo mismo verla en el cine que verla en la Fiscalía General sabiendo que la Nevenka verdadera está fuera. De repente, os lo cuento así, termina la película, yo estoy sentado delante, en el público está entre otros el Fiscal General del Estado, o sea que imaginaros, se encienden las luces, se abren las puertas y yo de repente veo una cosa que no olvidaré nunca. Veo a fiscales emocionados, muchos llorando, hombres y mujeres, aplaudiendo a rabiar, entrando en ese momento Nevenka, Itziar, Isa Campo, incluso la actriz que hacía de Nevenka. ¿Y cuántos minutos fue ese aplauso? Ese aplauso, Nevenka estaba emocionada, todo el mundo estábamos ahí emocionados, no solo era un homenaje, era una catarsis, creo yo, Era una catarsis de los fiscales, donde era una manera de pedir perdón, de decir esto ya no va a pasar, perdona, vamos a apoyar a las víctimas. Eso para mí, de verdad os lo digo, es un símbolo de cómo las cosas han cambiado y de que en estos tiempos actuales Nevenka venía a la Fiscalía General del Estado, se ponía del brazo del fiscal general y se convertía en formadora de los fiscales, en ayudarnos para que eso no vuelva a pasar. Pues imagínate si eso no es un símbolo de muchas cosas. Ha recibido muchas muestras así de ese cariño y de ese respeto a la vez, Nevenka, en estos años. Estoy emocionada escuchando a Félix porque me transporto a ese momento, chicos, y sabes, hay momentos en tu vida, sí, he recibido muchos desde que me atreví a salir, como digo yo, del armario, para el documental de Netflix, ¿no? Yo grabé aquí en Dublín en los años 19-20 y la compresión tiene efectos curativos maravillosos. Y esa obsesión que aquella Nevenka tuvo un día viajando en autobús rota y cuando había perdido pues casi todo, ¿no? De esto se tiene que comprender, lo tengo que comprender yo y un poquito más después, ojalá lo puedan comprender los demás, pues está ocurriendo. Me ocurrió con el documental, que ocurrió con la película, como dice Félix. Entonces no he tenido muchos momentos porque no me he prodigado mucho, aunque ahora estoy que no me reconozco y creo que sí, la comprensión en aquel momento fue mágico, y fue mágico para mí también, y para Itziar, y para Isa, y para Mireia, y para todos los que estábamos allí. Fue muy, muy, muy especial, pero es que es el poder de la verdad, chicos. Es el poder de la verdad. Estás muy pendiente desde allí, desde donde vives. ¿Estás muy pendiente de lo que pasa en España o te prefieres mantener con la distancia, no solo la geográfica, sino te da como cierto miedo, reparo, lo que sea? No, sí. Siempre he estado atenta a esos primeros años, quizás no, pero yo en España tengo todavía mis padres, mi familia, mis hermanos, algunos pocos pero muy buenos amigos, y siempre me ha importado qué tal España, ¿no? Qué tal le va y cómo están las cosas. Entonces estoy atenta, sí, y en los últimos años más me importa mucho el mundo que dejamos en el mundo, ¿sabes? A mí me importa mucho nuestra aportación en el mundo y el mundo que dejamos a las mujeres, ¿no? Por los casos de acoso o por los casos de violencia y de maltrato. Llevo muchos años al corriente de lo que pasa. Me alegro cuando veo que evolucionamos. ¿Te alegras de haber salido del armario, como tú misma has dicho? Sí, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Yo solo he mejorado desde que me he atrevido a hablar. También me he atrevido porque otros se atrevieron antes, ¿no? Y he aprendido que escuchar otras historias me ha ayudado muchísimo, entender que no estaba sola me ha ayudado muchísimo, y entonces esta oportunidad que me ha dado la vida, ¿no? De la documental, de la película, de estar en aquella reunión con los fiscales en Madrid, me parecen, claro, oportunidades que pueden cambiar el mundo. Pues nos ha encantado poder saludarte.
que compartas con nosotros esta hora de la alta madrugada, más de noche todavía y más madrugada desde ahí, desde donde nos hablas. Sí. Nos ha encantado que pudieras responderle a ese fiscal con su mensaje friki y que ese fiscal sea cómplice nuestro una semana más. Nevenka Fernández, Félix Martín, un beso muy fuerte, muchísimas gracias. Suerte. Un abrazo inmenso, adiós. Un abrazo gigante, adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.